Entonces, bueno, vamos a empezar la charla. Entonces ya vimos las partes de ECMO. Ahora vamos a saber cuál va a ser la monitorización o de qué debemos estar pendientes de la máquina o de este sistema, de esta terapia durante la instauración de la misma. Entonces, el principal componente es el flujo. El flujo se da por dos tipos de medidas: revoluciones por minuto o litros por minuto. Pregunta, antes de que avances, está bien interesante el tema, pero quiero entender, ¿no tienes de pronto como un gráfico de dónde se integran todos estos componentes que nos acabas de explicar? Los catéteres, las bombas, el oxigenador, el mezclado, ¿cómo es que va todos los componentes ahí en los pacientes? Entonces, okay, esta es la consola, ¿sí? Lo que va a conectar todo. El motor externo, que es el que le va a dar la centrífuga a la bomba centrífuga, ¿sí? El movimiento magnético, va a estar acá. Acá va a estar la cánula venosa, que dependiendo del tipo de ECMO que queramos, va a estar conectado ya sea a la femoral, a la axilar o braquial, o directamente a la aurícula derecha o a la cava derecha, la cava superior. De ahí va a salir el sistema de succión para que llegue al centrifugador magnético y salga por una cánula que va a atravesar por esta parte, que es el intercambiador de gases, la membrana de oxigenación, para aportarle un 100% de oxígeno al sistema y que salga a la cánula arterial. Y de esta cánula arterial tiene que tener sistemas de seguridad, porque si no tiene sistemas de seguridad puede pasar aire y tener una embolia gaseosa, como lo vamos a hablar más adelante. Tiene que tener un sistema de filtros que, si llega a desprenderse algún tipo de micropartícula, disminuya el riesgo de eventos trombóticos relacionados a micropartículas que se despegan de los tubos. Y por acá, hay veces está dentro de la consola, se encuentra el calentador. O hay veces lo traen aparte, pero siempre está, porque pues tiene que tener una temperatura constante para que el flujo se mantenga constante, para que la viscosidad se mantenga constante. Esa cánula arterial se va a ingresar al sistema arterial, que hay veces lo ponen, depende si es periférico o central, si es central en la aurícula izquierda, si es periférico puede ser en cualquier arteria, pero el secreto de esto es tener claro dónde se van a poner o dónde están puestos los tubos. ¿Para qué? Para saber cuál sangre es la que voy a analizar, para lograr ajustar los parámetros del ECMO, que lo vamos a ver más adelante, ya que si yo tomo una muestra de sangre venosa, pues no estoy evaluando la eficiencia del sistema, sino que estoy evaluando la eficiencia del sistema del paciente, la eficiencia nativa. Cosa diferente que si lo tomo directamente después de que sale del tubo de la parte arterial, que no va a ser real, porque tiene que primero pasar por todo el sistema para que se le haga toda la extracción de oxígeno, y depende después de dónde están ubicadas las cánulas, pues se va a tomar esta muestra para el análisis y determinar los ajustes necesarios dependiendo el aporte de oxígeno que estoy generando y el consumo de oxígeno que me está dando. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, sí, vamos acá. Listo. Vemos entonces que el control por litros por minuto nos permite aumentar o disminuir de forma rápida el flujo de la sangre de la bomba en caso de que haya un estrangulamiento u otros problemas que impidan la succión del sistema venoso. La bomba centrífuga de manera automática aumenta las revoluciones por minuto, a pesar de que lo estemos manejando por litros por minuto, lo que hace que mantenga el flujo que yo le estoy programando al ECMO.
que eso lo vamos a ver en un ejemplo ahorita cómo se programa eso. La presión prebomba nos indica la presión de succión, la presión que le estoy ejerciendo al sistema venoso para sacar la sangre del cuerpo y meterla al circuito, y debe ser siempre una presión negativa. Y depende del llenado del sistema venoso del paciente, y en caso de que la succión sea muy alta puede provocar que las cánulas colapsen o se peguen, y que esto impida que la sangre salga del paciente hacia el hemo. Si la presión negativa aumenta de los menos 100 milímetros de mercurio, hay que comprobar si el sistema se encuentra obstruido. Si el sistema, ¿cómo se obstruye? Pues si se acodó un tubo, pues voy a tener el riesgo de que voy a tener una presión negativa mayor porque pues se acodó el tubo. O si la posición de la cánula está mala, si el paciente tiene la pierna doblada, o si la volemia del paciente es insuficiente como para extraerla del mismo. La presión premembrana. Entonces la presión de premembrana es la presión en la que se encuentra, es la presión entre la bomba centrífuga y el oxigenador de membrana. Y su valor siempre debe ser positivo y depende del flujo de la bomba y de la poscarga del paciente. El valor normal generalmente oscila entre 250 a 300 milímetros de mercurio. La presión posmembrana es la presión que existe en la línea arterial del circuito, y su valor inferior oscila de 200 a 300 milímetros de mercurio. La presión transmembrana pues es restar la presión premembrana a quien se le resta la presión postmembrana, y aquí un aumento de la resistencia viene dada por la presencia ya sea de fibrina o de coágulos. Por eso les comentaba que si vemos en la membrana coágulos de sangre, pues aumenta la resistencia transmembrana, y esto hace que el intercambio gaseoso no se genere de manera adecuada. Si esta presión es inferior a 35 milímetros de mercurio y se mantiene una presión de oxígeno de 100 o mayor a 150 mililitros de mercurio, podemos decir que el oxigenador funciona, y si no tiene evidentemente coágulos en su interior o fibrina. Otro componente que debemos monitorizar y vigilar es la temperatura. Si aumenta, pues lo más fácil y lo más lógico es que el paciente aumentó su temperatura corporal, que puede asociarse a un proceso séptico, y pues debemos atacar este proceso séptico, porque esto también implica en el flujo y en el transporte del oxígeno, como nos acordamos de la curva de disociación de la hemoglobina, que está a la temperatura, que es una parte fundamental. Sabemos que estamos trabajando con el oxígeno disuelto, sin embargo el oxígeno pegado a la hemoglobina es muy importante, ya que sigue siendo el pilar fundamental y el que aporta el 90% del aporte de oxígeno que demanda el consumo de oxígeno metabólico del paciente. También debemos vigilar el hematocrito y la hemoglobina, ya que si vemos que disminuye, pues algo está pasando, o está sangrando, o se rompió un tubo, o se desconectó un tubo y se está saliendo la sangre, o el sistema está haciendo que los glóbulos rojos se exploten, se rompan y se genere hemólisis. La saturación venosa de oxígeno es una información que se puede obtener de manera instantánea sobre la relación en el consumo y el transporte de oxígeno y la extracción del oxígeno del sistema venoso. La saturación cerebral de oxígeno también se debe monitorizar, ya que una de las complicaciones de la terapia ECMO son las repercusiones neurológicas que deja posterior a la terapia. La monitorización de la presión tisular, que es ver el aporte de oxígeno, el consumo de oxígeno y la extracción de oxígeno. Hay dispositivos ya que analizan esto directamente y lo regulan, pero estos dispositivos pues están en los lugares del primer mundo. Estos se llaman Euroset, Leiding, de la empresa también Medtronic. Esto lo hace automático y lo regula tanto
que solo tenemos que poner el flujo de ECMO al cual se le está programando por litros por minuto. El monitoreo de la coagulación también se debe realizar para disminuir los eventos trombóticos, que es uno de las mayores complicaciones en esta terapia. ¿Y cómo se monitoriza? Se monitoriza sabiendo el tiempo de coagulación activada del paciente, según esto se dosifica la heparina que se le va a administrar al paciente. Algunos sistemas de alta tecnología no requieren infusión de heparina, sin embargo todos los estudios recomiendan el uso de la misma simplemente por el paso del flujo sanguíneo por un sistema que no es del cuerpo. La monitorización del circuito, que es ver si hay trombos, si las cánulas están acodadas, si se desconectó accidentalmente, que cuando nos vayamos ahorita a entrar en el transporte aeromédico, lo que fundamentalmente nos tiene que importar son las complicaciones, ya que nosotros no le vamos a instaurar una terapia al paciente, sino que vamos a brindar un soporte de transporte para llegar al lugar donde en realidad le van a dar la terapia, a dirigir todos estos parámetros de manera objetiva y constante, y nosotros nos tenemos que concentrar en manejar complicaciones, saber manejar los parámetros que se evalúan en este circuito para manejar el ECMO en el vuelo, que va a ser una hora, 2 horas máximo, media hora, y esto es en lo que nos tenemos que concentrar en realidad. Entonces ya que vimos los parámetros a vigilar, cómo se comporta fisiológicamente, cuáles son las partes del ECMO, vamos a centrarnos en los dos tipos principales de ECMO, que es el ECMO veno-venoso, que es el más interesante en mi parecer, menos complicado que el veno arterial, pero si entendemos esto logramos entender cualquier cosa. El ECMO veno-venoso es un soporte de intercambiador de gases que por medio de una membrana artificial que permite obviar la función del intercambio gaseoso de los pulmones. Adentrémonos un poco en la fisiología del ECMO veno-venoso. Bueno, la fisiología del ECMO se basa en el aporte de oxígeno, que lo vemos en esta parte, que esta es la fórmula. El aporte de oxígeno, que es el oxígeno que yo le estoy dando al paciente, ya sea por el ECMO o ya sea por el pulmón, se da la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por una constante que es 10. Este gasto cardíaco hay que tener en cuenta que no es el gasto cardíaco únicamente del paciente, ya que estamos aportándole un gasto cardíaco por un flujo del equipo. Entonces hay que tener en cuenta el gasto cardíaco tanto del nativo del paciente como un gasto cardíaco aportado por el flujo aéreo. En el adulto, el aporte de oxígeno normal es de 600 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y si este número de dónde sale, pues de aplicar esta fórmula, ¿sí? Que es lo que está usada acá. El consumo de oxígeno, que es VO2, vean bien esas siglas porque ahorita pues no van a aparecer los nombres completos, pero pues van a aparecer las siglas. El consumo de oxígeno de un paciente en reposo es de aproximadamente 120 mililitros por minuto por metro cuadrado. Y la relación que mantiene el consumo, el aporte de oxígeno sobre el consumo de oxígeno va a ser 5:1. Esto quiere decir que el aporte de oxígeno es 5 veces el consumo de oxígeno del paciente, que es algo que es fundamental y es una de las grandes metas de la terapia ECMO. Mantener una relación aporte-consumo adecuado para mantener una oxigenación tisular óptima. El objetivo de ECMO veno-venoso es mantener una relación de aporte-consumo de oxígeno adecuada, que va a ser mínimo de 3:1, máximo
de 5:1, que es lo normal que funciona el cuerpo humano, sin un soporte extracorpóreo. Podemos aumentar el aporte de oxígeno aumentando la concentración, no, contenido. Aumentando el contenido arterial de oxígeno a través del aumento de la saturación de oxígeno. Habitualmente el flujo de ECMO veno-venoso se programa con un mínimo de gasto cardíaco, dejándoselo al paciente de un 60% y aportándole un gasto cardíaco del ECMO mínimo del 40%. Generalmente se puede subir el aporte del flujo o del gasto cardíaco a 60% y disminuir el aporte del gasto cardíaco del nativo del paciente a un 40%. Cuando se unen estos dos gastos cardíacos o retornos venosos, en realidad se sabe o se estima el total del gasto cardíaco o el total del retorno venoso al sistema circulatorio del paciente. Esto es importante, entonces, gasto cardíaco del ECMO hasta el 60%, gasto cardíaco del paciente nativo hasta el 40%, lo que suma un retorno venoso que nos va a dar un gasto cardíaco total del paciente. Cuando el aporte de oxígeno disminuye aún más y se disminuye a menos de 2, la relación 2:1, el suministro de oxígeno es inadecuado para mantener el metabolismo aeróbico, lo que genera hipoxia, lo que genera lesión tisular, lo que genera desviación de todas las rutas metabólicas, aumento del lactato y sufrimiento tisular, que es a lo que siempre nos vamos a enfrentar cuando nos vamos a lo profundo de la medicina. Entonces acá unas mnemotecnias, donde con un flujo constante de ECMO, si aumenta el gasto cardíaco y por consiguiente aumenta el retorno venoso, la saturación arterial de oxígeno disminuirá. ¿Por qué? Porque aumenta la sangre que proviene del sistema venoso del paciente, que es sangre desoxigenada que no pasa por el ECMO. A un flujo constante de ECMO, si el gasto cardíaco disminuye, la saturación de oxígeno arterial aumentará, porque este gasto cardíaco proveniente de nativo del paciente, que es el que tiene la sangre desoxigenada, pues no va a aportar tanta sangre desoxigenada y el ECMO va a aportar mayor oxigenación y pues va a aumentar la saturación de oxígeno. Otra mnemotecnia. Con un gasto cardíaco constante, si aumentamos el flujo del ECMO, la saturación arterial de oxígeno aumentará porque aumentamos el aporte de oxígeno. Si a un gasto cardíaco continuo, si disminuimos el flujo del ECMO, disminuimos la saturación arterial de oxígeno porque disminuimos el aporte, ¿sí?, de oxígeno desde la membrana extracorpórea. Entonces, bueno, el aporte de oxígeno siempre va a depender del flujo sanguíneo y de otros factores que lo vamos a ver ahorita en los ejemplos, pero este flujo sanguíneo se va a dar a través de una membrana, que esto va a tener un contenido de oxígeno a premembrana, un contenido de oxígeno postmembrana, y se va a reflejar en esta fórmula. En esta fórmula vemos que C3, que sería el contenido arterial sistémico de oxígeno, que es el contenido donde se mezcla la sangre del retorno venoso nativo del paciente con la sangre que sale de ECMO. Esas dos sangres se mezclan y queremos saber si la sangre que viene de las venas del paciente trae una saturación venosa de oxígeno de 60 y la del ECMO trae una saturación de 100. Si las mezclamos, pues no va a quedar ni 60 ni 100, se suman, se dividen y se saca un promedio, y esto es el contenido arterial de oxígeno neto aportado
por la mezcla del retorno venoso nativo y el retorno venoso del flujo de líquido. Entonces, si vemos la fórmula, tenemos que C1 sería el contenido de oxígeno de salida de la membrana, Q1 sería el flujo del ECMO y Q total sería el gasto cardíaco total. Entonces tenemos acá el contenido arterial de oxígeno que sale de la membrana, el contenido arterial de oxígeno que sale del paciente, y si hacemos un promedio, tenemos el contenido sistémico arterial de oxígeno. Esta fórmula es importantísima porque a raíz de esta fórmula vamos a hallar gasto cardíaco, que si sabemos gasto cardíaco podemos aumentar flujo, disminuir flujo, todo con el fin de aumentar el aporte de oxígeno y aumentar la relación aporte-consumo de oxígeno. Esto es una forma modificada también de hallar Q2, que sería el flujo nativo, cuando de repente nos dicen, vea, usted tiene un flujo de ECMO de 4 litros, pero entonces, ¿cuánto es el flujo que viene del paciente? ¿Cuánto es el gasto cardíaco del paciente? Entonces, el gasto cardíaco del paciente es el gasto cardíaco total menos el gasto cardíaco del ECMO, ¿sí? Y ahí tenemos dos números. Digamos, el gasto cardíaco total del paciente es de 6, el gasto cardíaco o el flujo aportado por el ECMO es de 4 litros. Entonces, si restamos, el flujo que viene a aportar o el gasto cardíaco nativo del paciente es de 2 litros. 4 más 2, 6. Ahí está el gasto cardíaco total. Tener en cuenta esas formulitas ahorita que vamos a aplicar un ejercicio. Y listo. A ver. Entonces, ¿cómo se inicia la terapia ECMO? Entonces, el cirujano cardiovascular canula, ya sea periférico central, lo deja listo y listo para montar. Antes de eso, para montarlo en la avión, tenemos que iniciar el soporte, saber que está estable para poderlo montar. Entonces, ¿cómo se inicia? A 1000 a 1500 revoluciones por minuto. Que acuérdense que se puede manejar por revoluciones por minuto o por litros por minuto. Aumentar el flujo puede conllevar a aumentar la succión de la sangre que proviene del sistema venoso del paciente, que no puede aumentar más de 100, menos 100 milímetros de mercurio, porque se colapsa la vena y no saldría más sangre y habría temblor en los tubos, que es un signo evidente cuando estamos observando todo el sistema. Entonces, si vemos un sistema en el que el tubo está temblando y está saliendo poca sangre, pues estamos viendo que tenemos que bajar la presión de succión, ya que va a aumentar el riesgo de trombosis y aumentar el riesgo de que genere una hipovolemia o una disminución de la plegaria. Y además de eso, disminuir, después de que ya se controló el flujo máximo, se le puso las revoluciones por minuto, se combinaron las dos para que estuviesen sincronizadas, se debe disminuir las revoluciones por minuto hasta alcanzar un promedio de 50 a 80 mililitros kilogramo minuto de flujo, que para una persona de 70 kilos, que es generalmente los modelos experimentales, se lleve un flujo de 3.5 a 5.6 litros por minuto, que va a generar un aporte y una relación aporte-consumo de oxígeno adecuada. Además de eso, debemos fijar un flujo de caudalómetro de gases dependiendo de la presión arterial de CO2, que ya sea, hay unas tablas que dependiendo del nivel de presión arterial de CO2, pues vamos a tener el reemplazo. Entonces, si lo ponemos 1 a 1, es que la presión arterial de CO2 no es tan alta. Si lo ponemos 2 a 1, la presión arterial está un poco más alta. Y lo máximo que lo podemos poner es 4 a 1 para sacar CO2
de la sangre del sistema, y en caso de que tengamos una hipercarga. Además de eso, el siguiente paso es fijar la FiO2, que se da inicialmente con el 100% del oxígeno. Y además de eso, pues como vemos que esto es un paso de ventilación mecánica a una membrana extracorpórea, pues el paciente va a estar con ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica, como decía, un modo de ellos es el modo de reposo. Tenemos que poner en reposo el pulmón, porque lo que queremos es que el pulmón se desinflame, lo que queremos es que el pulmón deje de funcionar y genere un momento de reposo para que disminuya su inflamación, y en el momento de este sistema extracorpóreo, pues veamos los resultados. Listo. Entonces, cuando ya se inicia el sistema, el soporte extracorpóreo, tenemos que estar vigilantes, tenemos que ver todo lo que explicaba ahorita de la monitorización, que es más que todo visual de todos los parámetros, de todos los tubos, de lo que está pasando. Y dentro de eso, debemos garantizar de que la relación aporte de oxígeno sobre el consumo de oxígeno, que es esta formulita, sea mayor a 3, que ya acordándonos de lo que mencionamos ahorita, va a ser de 5 a 1, que es lo normal. Si es mayor a 5, pues estamos viendo que el gasto cardíaco, el intercambio gaseoso del paciente es más que suficiente, por lo que decidimos bajar el flujo del soporte ECMO, ya que el paciente está caminando solo, y le podemos bajar un poquito el flujo para que nos dé un poquito más. Esta relación, el objetivo es que esté de 3 a 4, como les dije. Sin embargo, cuando esta relación consumo, aporte de oxígeno, consumo de oxígeno, está menor a 3, hay que identificar lo que está disminuyendo esta relación. ¿Qué es? Si el paciente está anémico, pues transfundámoslo, si es el caso. Si el paciente tiene bajo gasto cardíaco, pues mejorar la precarga, mejorar la contractilidad, mejorar la postcarga, aumentar el flujo del ECMO. Hay que tener en cuenta que no siempre una saturación arterial de oxígeno de 90% va a ofrecernos un aporte de oxígeno deseado, ya que cuando se combinan los dos contenidos arteriales de oxígeno del retorno venoso y del flujo del ECMO, puede variar, como lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Cuáles son los parámetros ECMO que tenemos que estar vigilantes? El flujo, que debe estar de 50 a 80, las revoluciones por minuto que no deben estar mayores a 3.000 revoluciones por minuto por alto riesgo de hemólisis, la presión de extracción, que debe ser de menos 60, lo óptimo, máximo hasta menos 100, la presión premembrana de menos 250 milímetros de mercurio a 300, la posmembrana de 200 a 300, la presión transmembrana menor a 50, que si está de 50 a 70 tenemos que vigilar si la membrana está comprometida, si hay trombos, si hay fibrina. Si también tenemos que cambiar el oxigenador si la presión es mayor a 100, ya que de 50 a 70 nos está generando una alerta, pero ya si está mayor a 100 ya toca cambiar ese oxigenador porque no está sirviendo. La FiO2 tiene que estar en 100%. El flujo del caudalómetro debe cuadrarse según los niveles de presión de CO2, ya sea 1 a 1, 2 a 1 o 4 a 1 máximo. La saturación de preoxigenador debe ser de 65 a 70%, que es la misma saturación venosa de oxígeno, y con el fin de mantener una buena relación aporte y consumo de oxígeno. Y la temperatura debe estar de 36 a 37 grados centígrados. Debemos estar pendientes del circuito, que si están bien fijadas las cánulas, que si la posición de las cánulas y las tubuladuras es adecuada, si hay temblor en las líneas venosas, que ya sabemos que si hay temblor ahí es porque falta sangre por sacar, porque la presión de succión está muy alta.
si están rotos los tubos o si están erosionados o si están botando algún tipo de partícula. La conexión y las llaves debemos estar pendientes de que estamos bien. Las tomas de oxígeno y las tomas de corriente que estén adecuadas, si hay trombos, si hay burbujas, que puede desencadenar una embolia gaseosa que es gravísimo y que puede requerir una oxigenoterapia hiperbárica. Si hay fugas, si hay presión cómo es la presión intercircuito, el color de la sangre, cómo está la bomba, cómo está el calentador, y si tenemos los kits de emergencia, que son, si tenemos pinzas para, de repente vemos una burbuja de aire gigante, no podemos dejar que esa burbuja de aire entre al sistema arterial del paciente porque generaría una embolia gaseosa. Clampeamos, sacamos la burbuja y seguimos. ¿Cuáles son los objetivos hemodinámicos de ECMO venoso? Mantener una presión arterial media de 65 o más, individualizar si tienen hipertensión arterial crónica. Mantener un índice cardíaco mayor o igual a 2.5, mantener una presión en cuña de 8 a 14 milímetros de mercurio, mantener una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilogramo hora y una relación aporte-consumo de oxígeno de mayor o igual a 3.